Bien, una vez entonces que tenemos los datos, estamos analizando la longitud de la espiga en centímetros y queremos generar una tabla de frecuencias, ¿no? Bien, lo primero que tenemos que hacer una vez que tenemos los 100 datos, ustedes pueden ver acá tenemos los 100 datos, ¿no? Tenemos que irnos a calcular lo que habíamos dicho hace rato. Primero que tenemos que calcular el número de clases. Bueno, para eso vamos a colocar que acá n, ¿cuántos datos tenemos? Tenemos 100 datos. Por lo tanto, el número de clases va a ser igual, como hemos dicho, logaritmo, ¿de cuánto? De 100 más 1, y eso en base 2. Eso es la formulita, aquí tenemos. Entonces, el número de clases también podemos decir que tiene que ser igual a redondear. ¿Qué vamos a redondear? Redondear este número. ¿En cuántos decimales? En 0 decimales. Bien, entonces tenemos 7 clases, ¿no? Bien, por otro lado vamos a tener el valor máximo, y eso va a ser igual a máximo. Entonces nos vamos al conjunto de datos que tenemos. Bien, ese es el máximo. Nos vamos al mínimo. Nuevamente sacamos los datos de ahí. Bien, ya tenemos el mínimo. Luego tenemos que calcular el rango, R. Y el rango va a ser igual al máximo menos el mínimo. Máximo menos el mínimo. Luego hemos dicho intervalo de clase. Intervalo de clase aquí va a ser igual al rango dividido entre el número de clases. ¿Cuántas clases son? Son 7. Bueno, esto lo vamos a convertir en menos decimales, solamente 2 decimales, el intervalo de clase. Y vamos a tener entonces acá número, solamente 2 decimales. Bien, entonces tenemos eso ahí. Esa sería la primera parte. Aquí tenemos entonces los valores inicialmente necesarios para poder calcular la tabla de frecuencias. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es generarnos la tablita. ¿Qué tenemos que generarnos entonces acá? Clase, límite inferior, límite superior, marca de clase y acá frecuencia absoluta, ¿no? Entonces vamos a irnos. Límite inferior va a ser el valor mínimo, que en este caso sería ese valor. El superior de ese va a ser ese valor de acá, más el intervalo de clase. Bien, ahí tenemos. Este valor de acá se va a repetir. Se repite ahí. Luego este valor de acá va a ser igual a este de acá, más el intervalo de clase, que está ahí. Pero este intervalo de clase cada vez lo vamos a ir colocando, por lo tanto lo vamos a congelar con el símbolo de dólar. Bien, y ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos acá y vamos arrastrando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta ahí. Bien, ahí tenemos las 7 clases. Bien, ahí serían las 7 clases que necesitamos. Bien, ya tenemos esas clases. Ahora, marca de clase hemos dicho que va a ser el valor medio que está entre el límite inferior y el límite superior. Por lo tanto, eso va a ser igual a paréntesis más dividido entre 2. Y aquí entonces vamos bajando. Y esas son las marcas de clase. Bueno, esto lo vamos a tener que darle solamente 2 decimales. Bien, ahí sería. Bien, hasta ahí no hay ningún problema. Ahora, el problema que se nos presenta es cómo voy a encontrar la frecuencia absoluta, ¿no? Hasta ahí no hay ningún problema. Entonces tenemos que ver cómo. Y el cómo va a estar relacionado con datos y con análisis de datos. Entonces nos vamos a ir acá y vamos a decir, vamos a utilizar análisis de datos y vamos a utilizar especialmente histograma. En el histograma me pide, para que pueda calcular la frecuencia absoluta, ¿cuál es el rango de entrada? Los 100 datos, ¿no? Entonces yo tengo que ir y darle los 100 datos. Entonces los 100 datos, ¿cuáles van a ser? Van a ser empezando de acá, todos
Bien, esos son los 100 datos. Bien. Y por el otro lado, cuando me dice rango de clases, le tengo que colocar acá los límites superiores de las clases. Entonces van a ser límites superiores de todas estas clases acá. Y le doy luego un... Ya salió, estaba hace rato. Rango de clase. Y luego, ¿qué tenemos? Rango de salida. ¿Dónde vamos a dar rango de salida? Colocamos acá, en esta celda. Y le damos OK. Y OK. Y ya está. Está solucionado el problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos la frecuencia. Aquí nos ha calculado la máquina. Automáticamente. Nos ha dicho ahí. Entonces, agarramos este de acá. Copiamos. Lo copiamos acá. Y todo esto lo eliminamos. Eliminar. Y aquí tenemos entonces eliminar. Y aquí tenemos entonces frecuencia absoluta. Esa es mi frecuencia absoluta. Entonces ya tenemos la frecuencia absoluta. La sumatoria, ¿cuánto me tiene que dar? La sumatoria me tiene que dar 50. Entonces vamos a ver si me da 50. Bien, ahí están. Me tiene que dar 100, son 100 espigas, ¿no? 100 espigas, entonces tiene que ser el total. Bien, entonces tenemos aquí los 100. Podemos darle con rojo, bien. Por otro lado, podemos calcular la frecuencia relativa. Frecuencia relativa va a ser igual cada uno de los valores dividido entre 100. Entonces vamos a tener este valor dividido entre este valor 100. Como cada uno se va a estar dividiendo entre 100, entonces lo vamos a también quedar estática. Lo vamos a dejar estática esa celda, la H10. Y vamos a tener entonces todos los demás valores y vamos bajando. Bien, ya tenemos acá. La suma de esto, ¿cuánto me tiene que dar? La suma me tiene que dar 1. Y ahí tenemos justamente la suma me da el valor de 1. Bien, y ya tenemos la frecuencia absoluta. ¿Qué me faltaría ahora? La frecuencia absoluta acumulada. Entonces voy a tener frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. Entonces en este caso voy a repetir el mismo valor de acá. Y en este otro caso igual voy a repetir el mismo valor de ahí. Y ahora voy haciendo la sumatoria. Este va a ser el antes más el de esa clase. Y eso, si yo lo voy bajando acá hasta la última clase, voy a tener el valor de 100. Y en este caso 0,14 más el que le corresponde a esa clase, que sería ese de ahí. Y luego también vamos bajando y tenemos los valores. Bien, entonces esta sería mi frecuencia absoluta acumulada y mi frecuencia relativa acumulada. Bien, entonces ahí tenemos la tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias. Si yo quiero sacar ahora mi gráfico, ¿cómo tendré que hacer? Desde acá, entonces voy a seleccionar gráfico. Vamos seleccionando. Todo lo que voy a seleccionar lo voy a colocar con un color. Lo vamos a colorear acá con este color, por ejemplo. Bien, ahí. Eso es lo que tenemos que seleccionar. Vamos seleccionando para graficar. Bien. Insertar gráfico de columna. Bien, ahora le vamos a dar, ¿qué queremos nosotros que tengamos acá en la selección de datos? Tenemos entonces que vamos a editar. Y entonces, ¿qué tenemos que tener acá? Vamos a aceptar. ¿Qué tenemos que tener? Hemos dicho, en el eje X, ¿se acuerdan en el gráfico? En el eje X venía de 0, 1, 2, 3 hasta 10. Por lo tanto, acá vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener seleccionar datos. Vamos a tener entonces, acá vamos a tener en editar. ¿Quiénes tienen que ir? Las marcas de clase. Marcas de clase que tenemos ahí. Bien. Y en acá puede ir la frecuencia absoluta. Ahí. O la frecuencia relativa también, dependiendo de qué es lo que se quiere. Bien, quitamos esto, bien. Y aquí tenemos, ese sería nuestro histograma. Este es el histograma. Y ustedes también tienen acá, esto también eliminamos. Bien, este sería entonces el histograma. ¿Qué tenemos que colocar acá? ¿Qué tenemos que colocar acá, si se acuerdan? Tenemos que colocar sus
sus rótulos. Entonces vamos a colocar, ¿qué sería esto de acá? Longitud de espiga, ¿en qué? En centímetros. Longitud de espiga en centímetros. Bien, y acá, ¿qué sería en el otro lado? Frecuencia, acá va a ser frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Bien, entonces ya tenemos ahí nuestra frecuencia absoluta también calculada. Bien, ahora tenemos que calcular nuestra ojiva. Este es nuestro histograma. ¿Cómo calcularíamos ahora nuestra ojiva? ¿No? Entonces, para eso hacemos lo mismo. Vamos a hacer lo mismo acá. Para ver mi ojiva, voy a seleccionar lo mismo. Voy a insertar un gráfico, pero ya no ahora como eso, sino ya no como rectángulos, como barras, sino más bien como líneas. Bien, ahora vamos a ir viendo los datos. Seleccionar datos. Bien, esto cambiamos la fila por columna y tenemos ya. Bien, editar. En acá tenemos que tener nosotros en el eje horizontal los límites superiores y por lo tanto los límites superiores van a ser estos que están acá. Bien, ya tenemos los límites superiores. Y en acá solamente vamos a dejar la frecuencia relativa acumulada. Vamos borrando todo. Todo se borra. Bien. Y tenemos ese valor acá. Esa sería mi ojiva. Vamos colocando acá. Este también no es un valor que le pertenece. Bien, acá que vamos a colocar. Vamos a colocar las líneas de división principales. Ya tenemos ahí los datos. Y ponemos también los rótulos. Las etiquetas. Ahí tenemos las etiquetas. Y también nos conviene en este caso poner, a ver, las líneas de división principales, agregar líneas secundarias, ahí. Bien, ahora está mejor. Y ahora, ¿qué podemos? Bueno, podemos colocar acá en la presentación los rótulos del eje. Aquí que vamos a poner límite superior. Aquí viene entonces límite superior. Y en este otro caso, ahí tenemos el límite superior. Y en este otro caso vamos a tener la frecuencia relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada. Bien, entonces ahí tenemos los dos gráficos a través de los cuales podemos hacer la interpretación de los datos. Bien, ahí estaría. Bien, eso sería entonces la ojiva y el histograma. Y ya hemos visto en clases cómo se interpreta cada uno. Tal vez valdría la pena colocar aquí tal vez sus etiquetas, ¿no? Entonces aquí vamos a decir 29 de los 100, ¿no? 29 de las 100 espigas presentan, entonces, ¿qué sería? Presentan presentan, ¿cuánto sería? Presentan longitudes que van entre ¿cuánto sería? Entre 10.46 y 11.84 centímetros, ¿no? Además de eso, también podemos calcular esto en términos de probabilidades con nuestra ojiva. Bien, entonces ese va a ser el primer video.